Buenas noches, mis queridos hermanos que me están escuchando en línea. Mi nombre es Joseph O'Brien. Voy a traer un consejo de la palabra de Dios desde el país de los Estados Unidos, de Houston, Texas. Toda la honra y toda la gloria sea para mi Dios, y espero que en esos tiempos finales que estamos viviendo, este mensaje sea de edificación para sus vidas. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y por mi hermano Belliti, que me ha dado la oportunidad de compartir esta palabra a través del internet, y así muchas almas puedan escuchar este mensaje y puedan recibir palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de edificación y de consolación y de fortaleza, para que así de esa manera puedan ellos hacer una decisión de consagrar sus vidas, entregar sus vidas, de que cuando venga el Señor estemos preparados para cuando Él venga nosotros podamos estar listos y podamos irnos con ellos. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que el Señor sea hablando en esta noche. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por este día que nos da la oportunidad de traer este mensaje de la palabra. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, seas tú ungiendo mis labios, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre Santo, que unjas mis labios, me des palabras para traer un consejo de la palabra de Dios a mis hermanos allá en el país de Argentina y el resto del mundo que escuche este mensaje. Yo te lo pido todo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 17. El tema de este mensaje se va a llamar el último llamado de Dios a este mundo. Amén. Bueno, yo pienso que ya todos tengan su Biblia abierta en el libro de Job, capítulo 33, y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Estos son los versículos que vamos a leer del 14 al 17. Amén. Cuanto más el fin se acerca, mis hermanos, el enemigo de Dios buscará la manera de usar toda la artillería contra la iglesia. Estamos, mis hermanos, al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la correcta gran crisis, y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Eso dijo David Rockefeller en el año de 1994, uno de los banqueros más importantes del mundo, y esa crisis de la que él habló ya la tenemos ahora aquí a través de esta pandemia global. Esta crisis, hermanos, será el preludio y la plataforma para un nuevo orden mundial predicho por la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Las amenazas, hermanos, del cambio climatológico, las crisis migratorias, desmoronamiento de las clases sociales, el colapso económico global, fracasos de convenios políticos con las naciones. El actual Papa Francisco propuso la creación de un gobierno mundial juntamente con un banco central. No se sorprenda lo que estamos viviendo y mirando en las noticias como desplomes financieros, decepciones de los líderes y modelos políticos, estallidos y manifestaciones sociales como lo estamos viviendo en diferentes países hoy en día. El tema no es si el socialismo o la democracia es la opción, sino un asunto profético, ya que ningún sistema nuevo no puede surgir sin que la democracia o socialismo desaparezcan. El nuevo orden mundial no puede prosperar, mis hermanos, sin antes ridiculizar los valores cristianos y desacreditar la palabra de Dios. Además, removiendo de la sociedad todos los principios cristianos como la castidad del matrimonio, el matrimonio sustituirlo por el matrimonio LGTB, la honestidad por la corrupción y el robo,
la humildad por el exaltamiento del ego, la integridad por la falta de credibilidad de nuestros líderes, el pudor por el libertinaje y la depravación sexual, la modestia por el desnudo y pornografía, y finalmente el temor a Dios por la apostasía. Sin duda, la idea de la ideología del género y el ecumenismo son los heraldos del mismo infierno para preparar la llegada del nuevo orden del anticristo. Asimismo, mis hermanos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos cristianos hoy en día e inconversos saben distinguir los tiempos y conocen las señales, pero han decidido ignorar los tiempos que estamos viviendo hoy en día y vivir como si nada estuviera pasando. Se han levantado ahora más que nunca falsos maestros que, introduciendo encubiertamente herejías destructoras para desviar a los creyentes de la fe. Hoy en día también se han levantado nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y esto es solamente el principio de dolores. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como sucedió hace unos años antes que venga el Señor. En estos tiempos, mis hermanos, han aumentado hombres y mujeres amadores de sí mismos, sin afecto natural. Tanto así que el índice de abortos se ha aumentado dramáticamente y divorcios en estos últimos tiempos. Hoy en día hay burladores de Dios andando según sus concupiscencias, ignorando los tiempos que estamos viviendo como si los tiempos antiguos que fueron destruidos por agua y que ahora están reservados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hoy en día los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias serán conmovidas, dice el Señor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban más el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cuanto más, mis hermanos, cuando ven el fin se acerca, el enemigo de la iglesia tratará de usar toda la artillería contra esta generación y la iglesia. La iglesia de la Odisea era la iglesia más mediocre. Tenía un panorama distinto al resto de las iglesias. Era una ciudad muy próspera y así como la iglesia del siglo XXI, opuesta a las otras iglesias. La iglesia de la Odisea era rica. Fabricaban sus propias lanas negras, producían el mejor colirio de sus tiempos. Rechazaron la ayuda del Imperio Romano después de que tuvieron una catástrofe en esos días. Tenían suficientes dinero. Había mucho orgullo y era autosuficiente esa ciudad. Lo único que no tenían era agua. Ellos compraban agua de pueblos vecinos, como Aerópolis les daba de sus aguas termales, pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea era tibia. Dios usó las circunstancias de cómo vivía esta ciudad para dejarles un ejemplo para que entiendan, y aún en su condición Jesús les consideraba como parte de la iglesia. Él quería que sean calientes. El ser rica no era el problema de la iglesia, de la Odisea. El peligro era cuando se distraían de las cosas que poseían y se olvidaban de Dios. En Deuteronomio 8:17 dice: y digáis en tu corazón, mi poder y la fuerza vienen de mi mano, que me han traído toda esta riqueza. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mi hermano, aquí comienza la caída y la tibieza.
porque es aquí cuando el cristiano deja de orar, deja de ir a la iglesia, especialmente en esta pandemia, tomando una actitud ofensiva cuando se les llama la atención. Son muy educados, sí, y doctores en la palabra, expertos como vivían ellos. Jesús les dice: ¿no sabéis que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia se creía rica, hermanos, pero era muy pobre. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La situación verdadera de esta iglesia era que Jesús ya no estaba con ellos. Lo pusieron fuera de la iglesia, pero Él sigue tocando la puerta de tu corazón para entrar y cenar contigo. Pero ellos seguían engañados de que que Jesús estaba con ellos. Eran tibios y no eran ni fríos ni calientes. Se convirtieron en un club social. La pandemia es una advertencia, hermano, y un llamado de Dios para este tiempo. Regresa a tu primer amor, iglesia de Jesucristo. Dice que eres rica, pero eres pobre en el espíritu. Tu apariencia y tus logros son más importantes que la vida espiritual. Medita, hermano, dónde has caído. Arrepiéntete. Eso es solo un aviso de lo que está pasando hoy en día. Vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor. Esta iglesia estaba ciega y desnuda, y muchos hoy en día están igual. Ellos no entendían que estaban ciegos si ellos tenían el colirio hecho en la ciudad y vestiduras para cubrir su desnudez, ya que ellos fabricaban lanas negras en la ciudad de la Odisea. Jesús les dijo: ciegos, no veían la realidad de Dios, que eran vestidos por sus propias obras de justicia, mas no de la justicia de Dios. Se trata de revestirnos de la armadura de Dios, de sus virtudes, de su gracia, de su misericordia que Él tiene para nosotros. Vosotros también, poniendo toda diligencia, mis hermanos, por este mismo motivo, hay que añadir a vuestra fe la virtud. A la virtud hay que añadir el conocimiento. Al conocimiento el dominio propio. Al dominio propio la paciencia. A la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, porque es pobre y desnudo. Hermano, para evitar esto tengo un consejo para ustedes. Él sigue tratando con nosotros, hermanos, con cuerdas de amor y misericordia. Compra oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. No solo creer en Jesús, sino también que Él sea soberano de nuestra vida. Esta iglesia no había caído en pecado. El problema era que se engañaba a sí misma. Pasaron la línea de límite para acercarse al mundo. Busca que pueden tolerar en su vida sin tener que contaminarse y cruzando la línea fina sin darse cuenta. Bajaron sus estándares de santidad y se perdieron completamente y hoy en día solo son apariencia. Aquí en este momento, mis hermanos, del descuido de la iglesia, las prioridades han cambiado y empezaron a afanarse por las cosas terrenales, por tener posesiones y cosas temporales de este mundo. La iglesia de hoy en día no se ha dado cuenta que estamos en un peligro inminente, de que el esposo está por venir y no está preparado para su encuentro. Muchos están distraídos y una frialdad y tibieza ha entrado en la vida espiritual de muchos hoy en día.
La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia dice de este tiempo muy claramente que vendrán tiempos muy peligrosos donde muchos apostatarían de la fe cristiana, porque muchos se levantarán y amarán las cosas terrenales más que las cosas de Dios, blasfemos, amadores más que de sí mismos, calumniadores, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, sin temperamento, sin afecto natural, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de ser hijos de Dios, a estos evita. La Biblia nos narra de este espíritu demoníaco de apostasía que ha entrado a la vida de los creyentes hoy en día y ha tomado muchas de las congregaciones según la narración de las 10 vírgenes. El problema de este espíritu, hermano, está haciendo sigilosamente, es tomando la mente de muchos y les ha hecho creer que todo está bien a través del humanismo, preocupándose más de la apariencia física que de lo espiritual, a través de las filosofías huecas y argumentos huecos que no tienen validez de nuestra condición espiritual, de la psicología humana justificando todas nuestras acciones, haciéndose más sabios más que a Dios, usando la lógica y el auto justificándose de la condición de su vida espiritual. La Biblia dice de la iglesia de la Odisea del siglo XXI, por cuanto no era ni fría ni caliente, dice el Señor que nos vomitará de su boca. Aquí Jesús nos invita a que veamos dónde dejamos nuestro primer amor y nos arrepintamos y volvamos al primer amor. Sin Él nos quitará la unción que hay en nosotros. Hermanos, esta es la razón por la cual no se ven los milagros y liberaciones en nuestras iglesias, sino muy esporádicamente. En el pasado nos hablaban del infierno y del arrepentimiento, y nos arrepentíamos, pero ahora nos hablan de eso y nos vamos de la iglesia ofendidos. ¿Qué pasa hoy, mis hermanos? Hoy en día, cuando llegó el esposo, todas despertaron y es aquí donde se dieron cuenta que les faltaba de la unción del Espíritu Santo en sus lámparas, pero 5 mantenían sus lámparas con aceite y las otras no. Vendrá un acontecimiento mundial donde la iglesia va a despertar y se dará cuenta de la condición de su vida espiritual con Dios. Pero será muy tarde, porque las 5 que sí tenían un poco de aceite entraron a recibir al esposo, queriendo decir con esto que se esforzaron por buscar de Dios, que aunque eran débiles en fuerza espiritual, se mantuvieron con el aceite de la unción, mis hermanos. Las otras 5 vírgenes estaban sin aceite, queriéndonos decir que estaban descuidadas porque sus prioridades eran otras, como ocupándose de lo terrenal y de la apariencia física más que de Dios, afanándose por tener posiciones para su propio beneficio. Mis hermanos, tenemos que meditar en esta palabra en esta noche, porque realmente Dios nos está hablando de muchas maneras y Él no quiere la muerte del pecador ni que el Hijo de Dios se pierda por la tibieza y por la apostasía en la cual está viviendo hoy en día. Esta pandemia ha sido solamente un llamado divino de parte de Dios para que nosotros nos enderezcamos y pongamos como prioridad a Dios ante todas las cosas, dejando la santidad, mis hermanos, igualándose con las del mundo, y cuanto más teniendo posiciones en buenas compañías. Hay muchas hermanas queriéndose parecer a las de Egipto para que no las critiquen como parte de esa apostasía, justificándose todas sus acciones con vana sabiduría. Esa es la condición que hoy en día estamos viviendo. Hermanos, el esposo llegó y aquí fue el lloro y crujir de dientes,
porque ya no hubo otra oportunidad para que ella, ya que él mismo dijo, apartaos de mí que no os conozco. ¿Cómo podremos, nuestros hermanos, descubrir el espíritu de apostasía que reina hoy en día en las iglesias? Es la pregunta que nos podemos hacer hoy en esta tarde. Dios conoce nuestras obras, que no somos ni fríos ni calientes, por lo tanto Él dice que nos va a desechar de su boca. En el estado de apostasía, mis hermanos, el creyente no reconoce su falta de consagración y búsqueda de Dios, sino que más bien justifica todas sus acciones. Es parte del espíritu de la apostasía. Dios nos recomienda que compremos oro y vestiduras para cubrir nuestras vergüenzas de nuestra condición espiritual, y unjamos nuestros ojos con colirio para ver. La iglesia no se ha dado cuenta de la condición en que se encuentra hoy en día, porque su riqueza está basada en el acumulamiento de posesiones que ha obtenido por su enriquecimiento material de hoy, y en sentirse satisfecha como la iglesia de la Odisea, que todo lo tenía y no tenía necesidad alguna, y que ha alcanzado muchos logros personales, confiándose en sí misma, cometiendo el mismo error que Marta. Era afanada y turbada, solamente estaba para el servicio, pero María escogió la mejor parte, que fue la unción y la palabra de Dios. La iglesia se ha confiado más en las participaciones y al servicio eclesiástico, convirtiendo la iglesia en un club social. En eventos de consagración con Dios, aquí es donde dice Él que es donde Él conoce a los que son suyos. De la iglesia que está desnuda espiritual, que está pobre en el espíritu, ciega, perdiendo la visión en las cosas que no se ven, y en no ver con los ojos del espíritu, sino con el poder económico que tiene a su alcance. Esa es la iglesia que no anda conforme al espíritu, sino conforme al espíritu de apostasía. El Señor nos dice que reprende a todos los que ama. Hermano, sé celoso y arrepiéntete. Él está a la puerta de tu corazón, así como en la iglesia de la Odisea. Hoy en día Dios nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros. Y si alguno oyese su voz, Él tendrá comunión contigo y Él será también contigo. Amén. Al que venciere, dice la palabra de Dios, que Él nos dará la oportunidad de sentarnos juntamente con Él. Y el que entiende y escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué está pasando en la iglesia que ha perdido su primer amor? Es algo muy, hermano, importante que tenemos nosotros que meditar. Que nosotros, hermanos, en esta pandemia, en lugar de buscar de Dios en oración y de ayuno y escuchar la palabra de Dios, la hemos tomado como vacaciones, como una excusa para darle rienda suelta a las emociones y a la carne. Y de esa manera nos estamos enfriando y desanimando y alejándonos de la presencia de Dios. Aquí es donde Dios nos está preparando y nos está separando para ver de qué estamos hechos nosotros, si somos de oro, de plata o de hojarasca. Mi hermano, no se quede. Las cosas que vienen a este mundo son cosas tremendas y peligrosas, la cual, ojo, que no ha visto, mi hermano. Son cosas que le espera a este mundo por cuanto se ha apartado de Dios. Cuidemos, hermanos, de la unción, del vaso de unción que hay en nosotros, andando con temor y temblor en nuestro peregrinaje. Porque realmente, mi hermano, si el Señor viene y nos quedamos, no habrá otra oportunidad más. Vemos que el mundo cada vez va de mal en peor. Y esa crisis que les hablé en un principio, la estamos empezando a vivir. Y esto que estamos viviendo solamente es el comienzo de las cosas peores que se avecinan. Dios está hablando a cada uno de nosotros para que nos preparemos y le busquemos y nos consagremos a Él. Hablemos a las almas, porque realmente está Él esperando que se junte el número de los escogidos, y ahí será cuando el Señor vendrá por su iglesia.
¿Cuánto tiempo más nos hace falta? La Biblia dice que la generación que mire estas cosas no pasará. Hermanos, y sabemos que ya Israel cumplió 72 años, hermanos, en su generación, y vemos que por muy robusta que sea una generación, son 80 años. No estoy dando fechas, pero estamos viendo el tiempo que estamos viviendo. Las señales las estamos viviendo y ni una generación ha visto cosas como las que están pasando hoy en día. Antes existía en un tiempo guerra, en otro tiempo terremoto, en otro tiempo hambres, pero nunca se habían visto todas esas señales combinadas en el mismo tiempo, mis hermanos, en una sola generación. Hemos visto cómo la tecnología ha avanzado y se está preparando para el sistema del anticristo a través del microchip. Y vemos que todo está ya preparado, mis hermanos, y estamos viendo cómo el mundo está cada vez llegando a ese punto sin regreso. Por eso nosotros no debemos de andar en nuestras vanidades y de nuestras mentes, enfocándonos más en el yo, en las cosas materiales, en vivir mejor, en pasarla mejor, en vestir mucho mejor, sino que más bien hay que estar preparados porque Dios tiene cuidado de nosotros también. No se vaya a enredar en las cosas de este mundo más, mi hermano. ¿Eres o no lo eres? Si quieres agradar a Dios, vive como a Él le agrada. Esta cuarentena, como decía, ha sido para probarnos a cada uno de nosotros y ver de qué material estamos hechos. Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Él está viendo a ver qué reacción tenemos y de qué estamos hechos, mis hermanos. Sabemos que las señales están en este momento dándose una tras otra. Algunos lo han aprovechado para tomarse las vacaciones con Dios y me temo decirles que no van a regresar más porque se han enfriado con Dios. Pero los verdaderos adoradores pasarán esta pandemia en victoria para el otro lado. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 30 dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, sino que más bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy en día, mis hermanos, se oye la voz del esposo diciendo: levántate, que el Señor está por venir. Prepara la vasija y llénala de la unción del Espíritu Santo. Porque hay un movimiento, hermano, hoy en día del Espíritu en estos días, como fue profetizado por Joel, que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne para recoger la última cosecha, así como en Etiopía, que el Señor me dio la oportunidad de estar en ese lugar, que después de esta predicación usted va a ver lo que es un verdadero avivamiento, cuando la unción de Dios cae sobre su pueblo, como hay un quebrantamiento, una búsqueda de Dios, cuando el ego se quebranta en el altar, cuando es lleno del poder del Espíritu Santo, cuando hay milagros, cuando hay liberaciones, cuando hay un avivamiento, porque esto no es emoción, no es espejismo, que cuando estamos ahí brincando y saltando en la emoción, ya al día siguiente estamos viviendo en la carne. Hermano, la unción de Dios quebranta el yugo y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cristo viene pronto. No te tardes, mi hermano, en hacer un paso de decisión para tu vida, de reconciliarte, de examinar tu vida, de ver de dónde has caído, dice la Biblia en Efesios. Y arrepiéntete, porque el Señor mismo dice que quitará su candelabro de nuestras vidas, que es la unción de Dios, del Espíritu Santo. Hermano, entonces, ¿qué será de la vida del creyente sin el Espíritu de Dios? Será una vida tibia, una vida monótona, una vida muerta sin la presencia de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que realmente están luchando, se están esforzando, están caminando con Dios, están esperando en Dios?
Sabemos, hermanos, que hay algo mejor que nos espera en ese lugar donde no hay lloro, donde no hay clamor, donde no hay llanto, sino que es gozo y alegría en el Señor. Realmente, mi hermano, yo le invito en esta noche a que medite. Jesús viene pronto. Y yo sé que esta campaña y esos cultos que se están dando con diferentes ministros del Evangelio, yo sé que ha sido con el propósito de hacer un llamado a este mundo para que se acerque a Dios, para que se arrepienta, para que se reconcilie y de esa manera pueda estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos, y yo sé que va a haber un video de allá de Etiopía, cuando estuve allá hace 2 años. Va a ver lo que es un verdadero avivamiento, que es lo que Dios está a punto de derramarse aquí en este continente americano. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a hacer una oración para que el Señor sea administrando en esta tarde esta palabra. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor Jesucristo, por esta palabra que tú has permitido que sea expresada. Yo te pido para aquellos creyentes que están escuchando en línea, que esta palabra haya llegado a la profundidad de sus corazones y puedan arrepentirse y reconciliarse contigo, Señor. Yo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, para honra y la gloria de Dios. Gracias, mis hermanos, que tengan un buen día y que Dios me los bendiga abundantemente.